El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia no solo busca visibilizar las injusticias y prejuicios que enfrentan quienes tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, sino también promover la igualdad y el respeto. Estas actitudes discriminatorias pueden generar estrés, ansiedad y conflictos, además de limitar la libertad de expresión y el apoyo social necesarios para cualquier relación. La homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia no solo afectan significativamente el bienestar individual, sino que también impactan las relaciones de pareja. Las parejas y las expresiones de amor, cariño y sexualidad no son únicas ni exclusivas para un grupo determinado. La diversidad sexual tiene múltiples matices y es necesario visibilizar todas las formas de amor que existen, ya que el desconocimiento fomenta la discriminación, la cual es una forma de exclusión. Hoy, en Diálogos en Confianza, profundizaremos en cómo el amor, los conflictos y la sexualidad son parte integral de la construcción de una pareja, sin importar la orientación sexual. Buenos días, amigues, amigas, amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este viernes de pareja. Hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Y es un día que nos invita a la reflexión crítica de la sociedad en la que vivimos, donde lamentablemente persisten crímenes de odio, discriminación, violencia. Y es muchas veces a raíz de creencias, de estereotipos y de prejuicios que nosotros mismos podemos caer en este tipo de actitudes homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas y transfóbicas. Así es que les invitamos a que nos escriban y que hoy aprendamos y construyamos una gran conversación. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo, que estará alternando con Jimena Raya. Y como siempre, es un placer compartir la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Minat y hola a toda la audiencia de Diálogos en Confianza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este viernes de pareja. Un tema bastante controversial, bastante interesante, pero sobre todo bastante importante para poderlo ver, para poderlo platicar, para poder sacar todas esas dudas que muchas veces dudamos en preguntar o no tenemos este tiempo para investigar, pero sobre todo agradecer que se hagan espacios para hablar de estos problemas, de todo lo que fomenta los crímenes de odio, el discurso de odio y toda una marginación a una población que históricamente ha sido vulnerada. Así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Por favor, coméntenos todas sus dudas, todos sus comentarios. Es importante para nosotros tener toda esta información para poder entonces compartirlos con todas y todos nuestros expertos y expertas. Y también no se olvide de llamar al 55 51 66 40 00, seguirnos en nuestras redes sociales de Diálogos en Confianza y del 11, @canal 11 TV, y también de descargar la aplicación 11 más, donde podrá ver este programa y todos los programas que el 11 tiene preparado para ustedes. Y pues bueno, no se desconecte porque el programa va a estar bastante interesante. Así es, Lalo, muchas gracias. Les presentamos a los especialistas que conversarán hoy con nosotros en Diálogos en Confianza. En primer lugar, le damos la bienvenida a Ninel Díaz Pardo. Ella es coordinadora de Fortalecimiento Institucional de Balance AC, lesbiana y feminista. Ninel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Asimismo, recibimos en el estudio a Héctor Salinas Hernández. Él es profesor, investigador y coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias. Eso es todo. Hoy vamos a platicar Con todo. grande. Y finalmente también le damos la bienvenida a Diálogos en Confianza a Alejandro Cantón Mamutov. Él es psicoterapeuta gay afirmativo, consultor gay y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenos días. Y para comenzar con este tema y empezar a reflexionar, vamos a ver la entrevista que le realizamos a Paul Martínez. Él es psicoterapeuta y sexólogo de Musas de Metal, que nos habla sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia.
Es importante visibilizar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, porque en nuestra sociedad mexicana pareciera que ya hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos. Tenemos bastantes buenos proyectos a favor, tanto estatales como de organizaciones sociales, pero todavía existe mucho desconocimiento sobre lo que es la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad sexual en general, y algunas personas pues reaccionan con violencia, con rechazo, y eso es lo que tenemos que señalar, ¿no? Cuando las personas rechazan a alguien que entra con estas palabras de fobias, que fobia realmente es algo que viene de otro espacio, de otra terminología, que es como un miedo irracional, pero cuando hablamos de homo, lesbo, bi, transfobia, estamos hablando de rechazo con un prejuicio que tenemos sobre esta población y que por eso es importante hablar de los temas. Cuando yo no puedo hablar abiertamente sobre mi orientación sexual o mi identidad de género, pues me dificulta, por supuesto, la socialización, la libertad de ser como yo soy en lo cotidiano. Me voy limitando en ciertos espacios y no puedo convivir tranquilamente. Por supuesto, pues eso me va a generar ansiedad, miedo, puede llevarme a la depresión. Cuando hablamos de adolescencias, pues también estamos en un riesgo alto de que la persona sufra ansiedad. Digamos que si me enfoco también en esta población es porque también hay un alto índice de intención suicida. Por eso es que es muy importante no satanizar a las personas LGBTI. Es importante que las personas conozcan todas estas gamas y posibilidades de identidades, porque pues de repente es como de no es necesario hablar del tema, con que sean y no se metan con el resto de la sociedad, que es como una frase típica, ¿no? O sea, yo no me meto mientras ellas no se metan conmigo, pero en realidad es que somos parte de la sociedad y por eso es que tenemos que recibir tanto un buen trato, un trato digno y respetuoso de nuestras vivencias. No se pide ni más ni menos, simplemente estar siendo consideradas y consideradas también, pues en nuestro cotidiano, en nuestra comunidad. Pues tal vez un poco de decir que la discriminación sí afecta muchísimo más de lo que la gente cree, que no es simplemente utilizar palabras o chistes que de repente se van incluyendo en el lenguaje y que no lo podemos contar como algo pequeño, sino que a veces sí van impactando en las personas. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos cuando estamos hablando, porque no sabemos quién es parte de la población en ese momento y me está escuchando, que yo hago burlas, que yo hago chistes. Entonces, bueno, sería como esa invitación. Muchas gracias a Paul Martínez por esta información y esta reflexión, y justo nos da pie para empezar con la pregunta de por qué es necesario profundizar en lo que significa tener una internacional contra la homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia. Alejandro. Con todo gusto. Creo que hay que empezar primero por tener bien claro lo que es la homofobia. Ya lo comentaba el compañero en la entrevista. Fobia viene de un vocablo griego que tiene dos acepciones: miedo y aversión. La homofobia o la LGBTI-fobia se refiere justamente a la segunda acepción, es aversión a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual no normada, a todo lo no heterosexual. Los homofóbicos no le tienen miedo a los homosexuales, le tienen aversión. Entonces, esto es un primer punto que hay que entender. ¿Por qué es importante? Porque a pesar de que nuestros compañeros activistas desde hace décadas han hecho una gran labor y genuinamente hemos tenido muchos avances y vivimos en un entorno, en una sociedad aquí en México bastante avanzada, bastante cómoda en este aspecto para vivirnos como no heterosexuales. Por supuesto, todavía falta mucho por avanzar en cuanto a la cultura, en cuanto al rechazo, en cuanto a muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa y me da gusto estar en este foro para ponerlas. No, es un honor y de verdad que es sumamente importante abrir estos espacios, como lo decías, Laro, para debatir y poder reflexionar sobre estos temas. Y Paul lo mencionaba, pareciera que hemos avanzado y así ha sido. Hay un entorno muy diferente tal vez al que había décadas atrás. Sin embargo, él lo menciona, persiste un desconocimiento profundo. De ahí es de donde podemos encontrar probablemente la raíz de la LGBTI-fobia. Sí, y también a que en general se nos enseña a encajar. Y se espera que seamos heterosexuales, que tengamos una expresión y una identidad de género
de acuerdo a los genitales que nos dieron al nacer y que nos asignan un modo de actuar, de ser, de decir, y lo vamos aprendiendo, ¿no? Paul hablaba en algún momento de cómo, de la interiorización, ¿no? Aprendemos, o de cómo no sabemos con quién estamos hablando y que pueden escuchar las personas pues rechazo y cosas negativas acerca de una forma de ser, ¿no? De ser gay, lesbiana, bisexual, trans, lo que sea. Y cuando lo escuchamos, podemos no querer ser eso que está siendo señalado de una manera negativa, a quien se tiene prejuicio, rechazo, y necesitamos entender que las personas somos diferentes, siempre somos diferentes. No sé, yo pienso, la primera vez que recuerdo que en mi familia se hablaba de alguien gay y que yo no, por supuesto no estaban diciendo ese nombre, ¿no? Ni siquiera existía. Pero estaban señalando a una persona como algo malo. Yo tendría unos 6 años. Yo ni siquiera sabía que era lesbiana, ¿no? No estaba por ahí. Pero iba aprendiendo que eso era considerado algo inadecuado. Y entonces es necesario hablar sobre esto, darnos cuenta de cómo generalizamos y de cómo las generalizaciones no nos llevan a un lugar adecuado porque siempre somos diferentes. Claro, y son muy reduccionistas, ¿no? ¿Quieres hacer una acotación, Alejandro? Sí, nada más una acotación, porque estabas hablando de la fuente de la homofobia. Hay varias fuentes que generan la homofobia. El primero son prejuicios o ideologías religiosas principalmente. Venimos cargando una ideología religiosa de siglos, o ideologías de otro tipo. Otra fuente muy importante es el machismo. Claro. Lo comentamos en un rato más. Y otra gran fuente puede ser el rechazo a la propia homosexualidad. Exacto. De aquí pueden salir las conductas homofóbicas. Claro, y las diferentes líneas de análisis. ¿Qué opinas al respecto, Héctor? ¿Cuáles son estos orígenes? Y sobre todo, si consideras que realmente hemos avanzado en el reconocimiento de otras maneras de relacionarnos sexoafectivamente. Sí, bueno, yo ahí quisiera hacer algunos comentarios. Evidentemente hemos avanzado mucho, sin duda. Ha habido un trabajo de muchos años, de varias décadas ya, del trabajo de activismo, que sí han avanzado en el reconocimiento. Tú puedes darte cuenta en una revisión que hay política pública, que hay legislación, que hay programas, que hay instituciones que no se tenían hace un tiempo. Quienes tenemos la fortuna de haber sobrevivido ya varias décadas y seguir por aquí, hace poco me acordaba con un amigo cómo cuando salíamos al bar, que había 2 bares en toda la Ciudad de México, una vez nos detenían y nos decían, cuando preguntamos por qué nos detenían, nos decían, por sospechosos, tienen cara de sospechosos. Y ese era el argumento, y no podías hacer más nada. Hoy los jóvenes que salen a un bar, que hay una cantidad impresionante de oferta de socialización, pues pueden decidir tomarse de la mano, etcétera, etcétera, y tienen otros mecanismos de. Sin embargo, lo que es importante aclarar es que también el desarrollo de estas políticas, programas y acciones gubernamentales que reconocen los derechos a la diversidad no son parejos en todo el país. Claro. Entonces tenemos un gran avance en la Ciudad de México, pero tenemos un retroceso muy importante en otros estados. Matrimonio igualitario duró casi 14 años para ser una realidad en todas las entidades federativas. La interrupción, el reconocimiento legal de las identidades trans va caminando igual, muy, muy lento. Entonces, eso también nos habla de que las culturas son, en algunos casos, son mucho más lentas, ¿no?, de reaccionar frente a los cambios. Y eso también es importante tomarlo en cuenta. La Ciudad de México no es todo el país. Claro, no es la realidad que existe en nuestro país, y sobre todo también pensar que para muchas personas que probablemente no se sienten con la libertad o que incluso se pueden sentir amenazados o con miedo de vivirse como son, pues depende mucho del contexto, ¿no? Entonces hablar tal vez de las periferias de la ciudad, del interior de la República, pues tal vez el debate es totalmente diferente, ¿no?
Totalmente, sí. Claro que hemos avanzado, ¿no? Yo recuerdo cuando nos corrían de cafeterías, cuando existían solo 1 o 2 bares, donde no podíamos estar en unas cafeterías por el Ángel, ¿verdad? Sí. Nos sacaban de ahí o a veces te daban el servicio y a veces no. Y claro, las marchas, ¿no? Del orgullo, de la diversidad o de la disidencia, como se vayan llamando de acuerdo a quién las organice, pues sí, empezaron con un muy pequeño grupo de personas, 20 personas, y pues ahora son enormes, ¿no? Y sí han cambiado, pero sí, la realidad en la Ciudad de México no es la misma que la realidad en otros estados de la República, definitivamente. Perdóname, Héctor. No, incluso es algo que es interesante es cómo se ha logrado a través también de este avance contrastes muy interesantes, porque mientras vamos teniendo acceso a los derechos en la Ciudad de México, los mismos derechos que tienen las demás entidades de la República van quedando un poco rezagados. Entonces también el avance de la ciudad va generando rezagos en las otras entidades para las poblaciones LGBTTI. Y algo que también es bien interesante es cómo este avance genera reacciones que son muy peligrosas. Claro. Mientras más se avanza, más encontramos discursos de odio, más encontramos organizaciones que promueven este discurso, legisladores, legisladoras que promueven este discurso. Y entonces esto es muy peligroso porque la Ciudad de México, por ejemplo, tiene un alto índice de crímenes de odio. Sí. Al mismo tiempo de ser la más avanzada en materia de política pública, legislación y acciones de gobierno. Esos contrastes también son muy importantes de entender y de combatir, porque finalmente son discursos que van contra la dignidad humana. Exacto. Claro. Y creo que una de las cosas que se une con esto, Héctor, y también tú lo decías, Dinel, es el tema de que digo, al final una de las problemáticas, no sé qué opinan ustedes, es la falta de interés por saber un poco más de información, ¿no? Y que al final hay muchos argumentos que van disfrazados, pero en realidad podría llegar a ser discurso de odio, en el que se dice que está de moda, que se va a pasar, que es de chavos esto, que ya te convirtieron, pero cuando te empiezas a adentrar un poco a la historia de la comunidad, de la población LGBT, ya no digamos en el mundo, en México, lo que dicen, te das cuenta que obviamente había bares clandestinos, obviamente había fiestas clandestinas, y esto no es de ayer o de antier, ¿no? ¿Qué opinan? Creo que también hay una historia que respalda que hay una comunidad históricamente oculta y que hoy está teniendo plataformas para poder expresarse, ¿no? La revolución gay, por llamarle de alguna manera, nace en el 69 en Stonewall. Y en realidad no tenemos tanto tiempo. Justamente se manejaba todo a nivel clandestino, manejaba en Estados Unidos sobre todo la mafia, se encargaba de poner ciertos lugares para que pudiéramos convivir o para que las diversidades pudieran convivir. En aquel entonces no se denominaba como se denomina ahora, simplemente eran los homosexuales o los raritos o lo que fuera. Entonces la mafia sobre todo ponía lugares clandestinos en donde se les vendía alcohol carísimo, las condiciones eran brutales e incluso tenían que cubrir cuotas cada determinado tiempo con la policía de que hiciera racias y redadas para llevarse unos cuantos, darles sus escarmientos y así era el común. Hasta que un día, justamente en una de estas redadas, pues una chica trans, justamente, se reveló, llegó la policía y dijo no. Y entonces todos los que estaban en Stonewall, este barecillo en Nueva York, no dejaron que se los llevara la policía y ahí es en donde nacen justamente las marchas del orgullo. Esto se empezó a regar como pólvora y bueno, 10 años después, en el 79, tuvimos la primera marcha LGBT en México, que así se llamaba. Y mencionaste algo muy importante, el tema de la ignorancia. Lo veo cotidianamente en la consulta. Me dedico justamente a la terapia afirmativa, ahorita comento qué es esto, pero muchas personas, sean de la diversidad sexual o no lo sean, tenemos un altísimo grado de desinformación, empezando por no tener claro qué es la orientación sexual.
Empezando por ahí. Lo comento, la orientación sexual no se refiere, y aquí viene la primera parte de la homofobia. Se llama orientación sexual, siendo que en realidad una persona no se define en su orientación sexual por con quién tiene relaciones. Fíjense, las personas gays, por ejemplo, como en mi caso, se nos llama homosexuales porque se pone el foco en quién me fijo para tener relaciones sexuales. Y ahí no está el énfasis. El énfasis está en los afectos. La orientación correctamente se debería de llamar sexoafectiva, porque se refiere mucho más al proyecto de vida y al amor, hablando del amor de todos los colores, que a con quién tengo relaciones. Una persona homosexual o una persona heterosexual puede tener placenteramente y sin prejuicios relaciones con personas de cualquier género, sin problema, y eso no define la orientación. Y esto confunde a muchas personas. Entonces, el énfasis de la orientación sexual o sexoafectiva está en quién me quiero, de quién me quiero enamorar, con quién quiero construir un proyecto de vida. Dice Gabriel Martín, un gran psicoterapeuta gay afirmativo español, dice, se trata mucho más que de con quién me quiero acostar, se refiere a con quién quiero despertar el resto de mi vida. Con quién quiero construir, ¿no? Si es que quiero, porque no necesariamente tengo que tener un proyecto de pareja o de una sola pareja, ¿no? Y la cuestión con la sexualidad, bueno, es que la desinformación parte de que, bueno, por lo menos nosotros tres como invitados somos de generaciones previas y muy probablemente no tuvimos acceso a educación integral de la sexualidad. Somos jóvenes, ¿no? Bien maduros. Entonces, sí, actualmente se promueve la educación integral de la sexualidad y se espera que con esto, de una manera formativa, amplia, sin prejuicios, las personas tengan acceso a información, a desarrollo de habilidades, a decidir acerca de su vida, a tener realmente autonomía corporal y demás, ¿no? Poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Pero si hablamos de generaciones pasadas, no tuvimos esa educación. Entonces, claro que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia y hay muchos prejuicios. Claro. Y los prejuicios no se acaban necesariamente con información. Necesitamos convivir y tocarnos, necesitamos conocer cuáles son las necesidades de esa otra persona para entender que somos tan humanas como quien está ahí enfrente. Claro. Y que me guste alguien distinto o que me gusten todo tipo de cuerpos, de personas con todo tipo de identidades, no me hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Entonces, sí, la orientación sexual, por supuesto, tiene que ver con quién me gusta relacionarme más afectivamente, con quién tengo más afinidad, pero también eróticamente y, por supuesto, puedo no tener un interés erótico también y eso no me hace tener menores capacidades o menores derechos. Así es. Yo quisiera hacer énfasis en algo que tiene que ver con esto que están diciendo mis compañeros, y es que por eso es tan importante la visibilidad. Porque efectivamente es más fácil criticar que conocer, que aprender, que investigar y reflexionar. Porque cuando uno empieza a preguntar y uno empieza a tener información distinta, uno empieza a cuestionarse. Quieras o no, te lleva al cuestionamiento. Y entonces cuestionarte cosas como ¿por qué soy heterosexual, por ejemplo? ¿Por qué aprendí de chiquito a decir que las lesbianas y los maricones deben ir al infierno, o que regresaría a uno de mis hijos si me naciera gay? ¿Por qué repito esas cosas? Y eso nos cuestiona lo más profundo. Y entonces es más fácil seguir siendo homofóbico y seguir poniendo el dedo señalando que aceptar que tengo que reflexionar sobre cosas que he repetido y que a lo mejor nunca he pensado. Claro. Que solo digo mecánicamente porque es lo que se espera de mí, porque es lo que se quiere. Entonces, de ahí la importancia de la visibilidad, para que la gente entienda que estamos en todos lados y pensamos y sentimos y vivimos igual
porque somos personas por encima de cualquier otra distinción. Claro, y cuando hay visibilidad, por supuesto que puede ser más crítico del entorno. Por con supuesto. muchísimos más elementos. De eso se trata. Conocer la realidad es para transformarla, sino qué caso tiene. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero antes un comentario, Milalo, ¿qué nos ha llegado del público? Tenemos un saludo bastante bueno de la revista Mundo Gay que agradece la aclaración que hay una gran diferencia en la realidad de México con los estados de la República y nos explica que el Estado de México no hay que irnos muy lejos, es uno de los estados donde hay más asesinatos por homofobia y transfobia. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Así es, vamos a ir a una pausa y seguiremos conversando hoy en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia y Lesbofobia. No se vayan. La homofobia es el conjunto de actitudes negativas hacia la orientación sexual o identidad de género. Muchas gracias a todos y todas por seguir aquí en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, hoy el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Y hemos dedicado el programa a hablar de estas fobias, de estos estereotipos, de estas ideologías que reparten discursos de odio, que segmentan poblaciones y que señalan a personas que simplemente quieren tener los mismos derechos que todos, todas y todes. Entonces, no se desconecten porque creo que es un programa bastante interesante para poder deconstruirnos un poco y para poder ser más grandes el día de mañana. Hemos hablado acerca de cuáles son las razones por los que estas fobias o homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia existen, cómo nace este fenómeno de opresión y cuáles son las vías y algunas herramientas en las cuales podemos trabajar para pues empatizar un poco con el de al lado, con el de enfrente, probablemente algún familiar, algún amigo, alguna amiga, algún compañero o compañera de trabajo pueda estar pasando por un mal momento y creo que nuestra información y nuestra deconstrucción puede ser la gran ayuda para poder sentir en un ambiente seguro. Muchas gracias por sus comentarios, por favor llámenos al 55 51 66 4000, @Canal 11 TV, @Diálogos en Confianza, síganos en redes sociales y comenten por favor que sus preguntas son importantísimas para el desarrollo de esta conversación. Y si les parece voy a leer algunos comentarios que nos han llegado en redes. Esta es una llamada de Jesús Rentería que nos dice: lo más importante en la sociedad es respetar la sexualidad. Las ideas u otra postura es como menciona Benito Juárez en su frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias Jesús por este comentario. Y tenemos otros comentarios. Mundo Gay México nos dice, hay algunas empresas que son gay friendly en la Ciudad de México, pero en los demás estados sigue habiendo mucha discriminación en muchas empresas. Simplemente en Quintana Roo incluso fue noticia que la industria turística necesitaba personal, pero le negaba el trabajo a la comunidad LGBTIQ. O que evitaran vestirse de cierta manera y que reprimieran para no dar mala imagen en los hoteles y restaurantes. Muchas gracias por esta noticia. La crisis laboral por homofobia, bifobia, transfobia y lesbofobia, ¿no? Y cómo las empresas están manipulando los puestos de trabajo por las orientaciones e identidades de género, ¿no? También nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre transgénero o transexual? Creo que es una pregunta importante para poder deconstruir un poco estos términos, que es muy bueno. Muchas gracias por esa pregunta, es muy importante. Do R nos dice, lo que se critica no son las personas, son las ideologías. ¿Por qué no hablan de la heterofobia? ¿Por qué no se habla de la heterofobia o misandría? Muchas gracias. Gracias por heterofobia. Nunca había escuchado, bueno, sí lo había escuchado un poco, pero no lo he escuchado tanto. Vamos a hablar de la heterofobia. Muchas gracias por tu comentario. Kev Galván nos dice, no saben cómo esperaba este programa. Una pregunta para los especialistas. ¿Qué se puede hacer contra los discursos de odio? Por ejemplo, la religión sigue siendo uno de los grandes obstáculos y continúa promoviendo los prejuicios y discursos de odio. Incluso, a pesar de los discursos que dio el Papa, recuerdo que en Noticias vi que establecieron su postura donde, resumiendo el mensaje, era: los discursos del Papa son opiniones personales. Nosotros seguimos en la misma postura. Muchas gracias por sus comentarios. Pues grandes preguntas para poder solucionar algunas dudas. La diferencia entre transexual y transgénero. La heterofobia existe. Y esta pregunta, ¿no?, que nos dice un poco acerca de la postura con la Iglesia y cómo han sido las herramientas para erradicar los discursos de odio. ¿Qué opinas, Héctor? Yo creo que los terapeutas tendrían que dar la diferencia entre transexual, transgénero. A ver.
Que era la Alejandro. primera pregunta, ¿no? Si alguien lo quiere comentar, porque yo quiero comentar alguna otra cosa. Todos pueden comentar todas. Ok, Todas, sí. déjenme, le entro por acá. El tema de los discursos de odio, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor arma para atender los discursos de odio? El conocimiento a ti mismo, la reconciliación con quien eres. No hay mejor discurso. Cada quien va a tener una opinión de nosotros, hablando en cualquier sentido, distinta. Tenemos que enfrentar justamente la aversión o no aversión de las demás personas a quienes somos en cualquier sentido. Claro. Entonces, ante los discursos de odio no hay nada como la seguridad en quién soy, qué hago, qué es lo que quiero. Alejandro, justo eso ahorita que mencionas, me gustaría que profundizáramos, hablando del conocimiento que debemos tener de nosotros mismos, la LGBTI-fobia internalizada. ¿A qué se refiere? Es algo que ya habíamos mencionado, pero creo que va muy de la mano con esto. Esto se va completamente con el tema de la terapia gay afirmativa. Vamos a ver, el tener una orientación no heterosexual no es absolutamente causa de ninguna disfunción, ni psicológica, ni física, ni de ningún tipo. De hecho, las identidades, las orientaciones sexuales, disculpen, son una gama amplia del abanico de la diversidad sexual humana, como la hay en nuestros primos los primates, los changos, no dejamos de ser simios. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Vivimos en una sociedad homofóbica, en una sociedad homoignorante, y en una sociedad llena de prejuicios de hace muchas décadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usualmente cobramos conciencia de nuestra orientación sexual alrededor de la pubertad, puede ser mucho antes, puede ser mucho después, pero prototípicamente vamos a verlo alrededor de la pubertad. ¿Qué es lo que sucede? Vamos absorbiendo desde la infancia, desde antes de ser conscientes de nuestra propia orientación sexual, la sexualidad infantil es muy diferente a la adulta, vamos absorbiendo justamente mensajes heteronormados, claro. Homofóbicos. Los discursos de odio. Y discursos de odio. Y pueden ser como muy sutiles. Ay, no seas nena, ay, no seas maricón, bla, 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 bla. Y vamos llenándonos de toda esta información sin ser conscientes de cómo evaluarlo. Para el momento en el que de pronto llega esa primera intuición de, ay, ¿seré? ¿Será que seré? En ese momento, que es cuando se inaugura el closet, justamente, es cuando caen encima todas estas informaciones, estos condicionamientos que ya interioricé, negativos con relación a la orientación no heterosexual. Entonces ahí es donde me meto al closet, por eso existe el closet. ¿Qué sucede? Empiezo con un procesamiento interno para reconciliarme conmigo mismo. Esto es el tema del closet, que me parece fascinante. Pero vaya, a final de cuentas la LGBTI-fobia interiorizada se refiere a volcar dentro de mí todos esos discursos de odio y dirigirlos a mí. Palabras más simples. La homofobia interiorizada es la que un homosexual tiene contra sí mismo. Y puede ser de dos tipos. La tácita, la externa, la que digo, no, es que no me gusta ser gay y me choca y si pudiera cambiaría. Y la sutil, que puede sufrir alguien que incluso ya se haya aceptado, y esta es la que más se trabaja en terapia, porque mucha gente no se da cuenta que tiene esta homofobia interiorizada, y se refiere a criticar los valores y las costumbres comunes de la diversidad sexual. Y entonces hablan de, híjole, a ver, yo soy gay, pero no lo tengo que andar externando, o estoy en contra de la visibilidad en las marchas, o no traigo la bandera aquí puesta en la frente, o yo no tengo por qué andar diciendo de mi intimidad, o cuestiones de estas. Y con esto último... Es muy sutil. Esto es muy sutil, no se da cuenta. Claro. Uno, o no me gustan los afeminados, no, yo sí me gustan los hombres, tienen que ser hombres acá, eso es machismo puro. Y con relación al tema de la visibilidad o del el tema de la identidad, del externarlo o no, quiero hacer una puntualización bien importante. La orientación sexual es pública, no es privada, es pública.
La orientación sexual es una etiqueta, las etiquetas no necesariamente son malas, nos ayudan a contextualizarnos. Darle una etiqueta como soy homosexual o soy vegetariano o soy lo que fuera a alguien, le paso de un trancazo mucha información a una persona. Si le digo a alguien soy vegetariano, de inmediato sabe que me tiene que servir de comer, ¿no? Claro. Si yo digo soy bisexual, soy homosexual o soy heterosexual, inmediatamente estoy dando una contextualización que es pública. Los heterosexuales son heterosexualmente públicos. A la hora que dicen, ay, salí con mi chava el fin de semana, están saliendo del closet, pero no se nota porque vivimos en una sociedad heterosexista. Entonces, ¿qué es lo que sí es íntimo? ¿Qué es lo que me gusta hacer en mi actividad o no actividad sexual? Claro. Y eso es íntimo para cualquier Así orientación sexual. Esto es importante verlo. Sí, justamente para seguir aunando a este análisis que estamos teniendo, vamos a ver el testimonio de Mercedes. Ella es una mujer lesbiana de 52 años que nos comparte justamente su experiencia, cómo fue el proceso y las consecuencias que tuvo a nivel familiar. Vamos a verlo. Mi nombre es Mercedes Martínez, tengo 52 años y soy lesbiana. Me daba cuenta, yo me sentaba fuera de la casa y veía pasar a una chica que usaba tacones, minifalda, y pensaba, cuando crezca me quiero casar con ella. Y bueno, pasó el tiempo, después yo me di cuenta que era diferente a los demás. Las demás chicas hablaban de que tenían novios, pero a mí no me llamaban la atención. A los 18 años me di cuenta que era lo que sentía y la verdad me sentí incómoda. Iba a la iglesia y le pedí a Dios que me quitara esto que yo sentía. Me llamaba mucho la atención, me daba tristeza y bueno, yo incluso tuve un novio con el cual él me propuso matrimonio en 3 ocasiones. Nunca acepté. De hecho, cuando él me besaba, yo sentía, pues no sé, me sentía mal porque no sentía placer. Me sentía sucia, me sentía violentada y bueno, finalmente yo salí del closet a los 30 años. Cuando yo me di cuenta de lo que sentía, de que me sentía diferente a los demás, yo me hincaba ante Dios y le decía, ¿por qué soy diferente? No quiero ser así, o sea, ¿por qué estoy en este mundo? No existe nadie, porque en realidad no conocía a nadie. Fue muy difícil para mí primero aceptarlo para mí y después la aceptación de mi familia. En la aceptación de mi familia fue algo bastante grave porque yo para ese entonces yo ya tenía una casa que le había comprado a mi papá, le había comprado la mitad de su terreno y cuando yo salí del closet porque llevé a mi pareja de ese momento a vivir a mi casa, mi papá nos corrió, me quitaron mi casa, perdí mi auto, perdí mis muebles y todo lo que yo tenía. Entonces fue una etapa muy, muy difícil. Bueno, yo quisiera invitar a las chicas o chicos, a cualquiera que tenga otra orientación sexual más allá de la heterosexualidad, que existen lugares que tienen apertura para todos, no todo es en blanco y negro, existe en el amor un arco iris y es este que me representa. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por la generosidad de poder compartir este testimonio y por permitirnos usarlo como un ejemplo para poder analizar. Y creo que es una historia donde vemos cómo el proceso que ella tuvo de autoconocimiento se ve afectado rudamente por factores externos. O sea, en primer lugar la religión, la familia y que es, yo creo que algo que viven muchísimas personas en INEL. Sí, al escucharla recordé cómo Javier Lizárraga trabaja el término de sociodistonia y cómo las personas cuando no estamos en sintonía con lo que se espera, vivimos una serie de procesos donde al principio tal vez lo más común es querer adaptarnos a lo que la sociedad
quiere, ¿no? Pero a través del autoconocimiento, del trabajo con grupos, en psicoterapia y en muchos procesos, entendemos que no es necesario cambiarnos a nosotras mismas, que lo que se requiere es aceptarnos como somos y en todo caso transformar nuestro contexto, ¿no? Claro. Y transformar el entorno. Y desde ahí entonces construimos identidades políticas, ¿no? Como el ser gay, no necesariamente solo vivir la homosexualidad, sino el ser gay, el ser lesbiana, el feminismo es una postura sexopolítica también, ¿no? Y esto es importante transformar el contexto, pero primero darme cuenta de cómo estoy y buscar alternativas, ¿no? Es importante hablar con nuestros propios pares, hablar con personas que están pasando por condiciones similares y que tal vez ya han construido un camino y encontrado alternativas para sentirse diferentes, ¿no? Y hemos estado hablando básicamente de orientación sexual, pero también es importante hablar de identidad de género, ¿no? Porque hablamos de transfobia y tiene que ver con este rechazo a personas que tienen una identidad o una expresión de género no normativa, ¿no? Y preguntaban acerca de las diferencias. Y antes se hacía una distinción muy clara entre travesti, transgénero, transexual, pero esto ha ido cambiando. Transgénero es un término paraguas, ¿no? Donde caben muchas personas que en su concepción de sí mismas, o de sí mismas, de sí mismos, no coincide lo que la sociedad, el personal de salud, su familia espera de ellas por el hecho de tener cierta corporalidad y su comportamiento, su expresión de género, su percepción de quiénes son es distintas, ¿no? Entonces, antes se pensaba que una persona transexual era quien modificaba su cuerpo y quien necesariamente pasaba por un proceso de hormonización y de operaciones para que su corporalidad respondiera a su identidad. Pero actualmente hay personas trans que dicen, yo no necesito modificar mi cuerpo para ser quien soy. Claro. Y yo puedo, aunque tenga vulva, saber que soy un hombre y no necesito ni hormonizarme, ni operarme, y en algunos casos pueden decidir hacer un cambio legal de nombre o no, ¿no? Entonces, esto ha cambiado. Claro, claro. Muchas gracias por la aclaración, sobre todo para las personas que nos preguntaban. Y justamente, o sea, creo que hablamos de construcciones diferentes de nuestra identidad, del desconocimiento que existe y que de repente eso lo puede complicar. Y en el testimonio, bueno, o sea, creo que hay dos líneas de análisis que me parecen muy importantes. En un primer lugar, pues sí, un poco reflexionar sobre el país en el que vivimos, un país que es profundamente religioso y que hay muchas líneas y muchas creencias que vienen a partir de discursos religiosos, que por ejemplo en el caso de ella, o sea, ella decía, yo rezaba, yo pedía que se me quitara esto y que creo que eso puede complicar mucho el proceso de autoconocimiento de alguien, ¿no? Bueno, ahí habría que tener mucho cuidado con los matices, porque de repente algunas estadísticas y algunos estudios nos demuestran que somos menos creyentes como país de lo que se cree. Pero en realidad es que este pensamiento religioso muchas veces es sustituido, según los expertos,
por pensamientos mágicos en pleno siglo XXI. Okay. Entonces, hay personas que siguen pensando que hay que ponerle salivita y de hilo rojo a los niños para que no les hagan el mal de ojo. Entonces, mal de ojo, siglo XXI, te preguntas en qué está pensando la persona, ¿no? Ok, respetamos creencias, pero eso te da una dimensión. Entonces, sí es muy difícil cuando este tipo de pensamientos se involucran tanto en la toma de decisiones, claro, ¿no?, de las personas. Hace un rato preguntaban si bastaba, por ejemplo, con las palabras del Papa para decir. Lo cierto es que cuando el Papa dice yo quién soy para juzgarles, de inmediato hay toda una curia que dice, espérate, tú puedes tener opiniones personales, pero el canon dice otra cosa, y el canon no se cambia. El canon es sagrado. Tú no eres el canon está por encima de tu responsabilidad. Ahora, cuando vemos al obispo Bergoglio, el obispo de Buenos Aires, con las declaraciones que tenía y cómo se opuso al matrimonio igualitario en Argentina, que fue el país primario en hacerlo, te das cuenta que o tuvo que pasar un verdadero milagro para que cambiara su pensamiento, o esto es una postura política, porque recordemos que el Vaticano también hace política. Claro. Y yo quería retomar, si me permites muy rápido, claro. de lo que se trataba hace un rato, con de la visibilidad del closet y demás. Algo que hay que entender para que a mí me gustaría mandar como mensaje, es que mi preferencia sexual, mi identidad de género, lo que yo soy, no está sujeto a ser aprobado por nadie. Es decir, la heterosexualidad, las personas heterosexuales que son mayoría, como son mayoría, pertenecen a un mundo en el que todo les ha sido acomodado para ser heterosexual. Y que ha sido construido para ellos. Y que no tiene la costumbre de la diversidad. Y entonces, como no somos una sociedad que permita la diversidad, quienes no pertenecemos a la mayoría, entonces tenemos que ir viendo dónde encajamos. Y aquí hay un error, me parece estratégico fundamental, y es que nosotros no tenemos que pedir, nosotres, no tenemos que pedir el visto bueno. No te estamos pidiendo el visto bueno, heteronormatividad. Te estamos avisando que aquí estamos, que existimos y que no vamos a desaparecer. Y que lo más conveniente es que entendamos que existe la diversidad y abramos formas para entenderla en la vida cotidiana. Ya ni siquiera hablemos de las grandes políticas públicas o de los cambios significativos. En el día a día, apostémosle a la diversidad, pero no solo sexual, sino de todos tipos. Claro. Porque la naturaleza humana nos da más muestras de diversidad que las que queremos entender. Y que justo empezar por el día a día es clave, ¿no? Y nadie tiene el monopolio, también eso habría que preguntarle, ¿quién le dijo a los heterosexuales que tienen el monopolio del deseo o que tienen el monopolio del amor? O que tienen el monopolio de decidir cómo organizar sus vidas. Pues les tenemos noticias. La heterofobia no existe porque no hay forma de que las minorías opriman a las mayorías. Exacto. Toda forma de discriminación y de exclusión, y eso es la LGBTI-fobia, viene de las mayorías que tienen la fuerza y el poder. Porque aquí hay un factor que es importante, el poder, que se refleja en leyes, en tú sí puedes, tú no puedes, etcétera, etcétera. Y por eso no existe la heterofobia, porque la heteronorma es la que oprime y la que nos quita los derechos o pretende quitarnos los derechos. Por eso no hablamos de quiero tener derechos, necesitamos el acceso. Porque nuestra naturaleza humana nos hace ser sujetas de derechos. Claro. Si eso lo empiezan a entender la gente que nos escucha, puede empezar a dimensionar por qué de repente la necedad, ¿no? Porque luego dicen, ay, es que ¿qué más quieren? Una vida común y libre de violencia, como la tuya, libre de violencia. Exacto. Creo que eso es importante. Y que justamente para llegar a este punto, creo que uno de los ejes principales o de los ejes primarios es hablar del seno familiar. O sea, lo veíamos en el testimonio. El rechazo que tuvo Mercedes con su familia, y justo les comentaba en un corte que estaba leyendo que, de acuerdo con cifras de una organización increíble que es The Trevor Project, hablaba que las juventudes LGBTQ+, en 2023, o sea, el año pasado, más de la mitad habían considerado el suicidio. Que creo que es muy importante hablar de eso, y que de los que lo intentaron, la razón principal era el rechazo familiar. Claro.
Sí, y en encuestas que se han trabajado desde México, tenemos resultados similares en el sentido de cuando se compara las estadísticas nacionales sobre ideación suicida, intento suicida, consumo de abuso de consumo de sustancias de población en general, comparado con población LGBTIQ+, es mucho más alto, ¿no? El doble o el triple según cada uno de los factores, y se debe al rechazo que se ha experimentado a lo largo de la vida y que parte desde, en efecto, el seno familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, la INADIS 2022 habla de que como el 3.6% de las personas se reconocían, encuestadas se reconocían como pertenecientes a la población LGBTIQ, y el 37% señalaba que había vivido discriminación en el último año. Y ligando con las encuestas, el 40%, más del 40% se debía a su vestimenta, a su expresión de género, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cómo nos presentamos en la vida, cómo andamos caminando, viviendo y demás, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que es como justo una llamada a decir cómo es, o sea, darnos cuenta cómo es que la violencia, la discriminación empieza desde la primera parte, o sea, desde el grupo social primario, o sea, que es nuestra familia, que son las personas con las que crecemos, y que obviamente, bueno, esto se va grabando y ya cuando lo ponemos en una escala macro, pues se vuelve muy complicado. Vamos a ir a una pausa, pero antes, Lalo, ¿qué nos están diciendo en redes? Tenemos algunos comentarios bastante interesantes. Martín Laguna nos dice, el problema es que esto lo están utilizando política e ideológicamente. Tristemente, esto lo hace más confuso para todos. Para unos es bueno, para otros es lo peor. Gracias, Martín. Justo vamos a tratar de ser un poco más claros para que no es fácil para nadie. Pero bueno, Lupita dice, estamos enfermos de amor, cada día escucho, de amor, disculpen, estamos enfermos de odio. Cada día escucho en las noticias que mataron a una persona trans o homosexual y me llena de tristeza porque son seres humanos y merecen amor, pero sobre todo respeto. Lamentablemente es una deuda histórica, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero vamos a un corte y sigamos conectados aquí en Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja, Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia y Lesbofobia. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Lesbofobia promueve la igualdad, el respeto y la conciencia sobre la discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+. Muchísimas gracias por seguir aquí conectadas, conectados, conectades con nosotros en Diálogos en Confianza. Viernes de Pareja, hoy el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia y Lesbofobia. La importancia de tener estos discursos que erradican la violencia, erradican la discriminación y sobre todo que visibilizan unas luchas que por años han estado buscando derechos y hoy creo que hemos logrado un avance, pero falta un poco más. Así es que únase a la lucha. Seguramente alguno de ustedes en sus familias, en sus amigos, en sus lugares de trabajo, en sus entornos cercanos, puede tener una persona que pertenezca a la comunidad LGBTIQ+, y si aún no lo sabe, probablemente puede ser un lugar seguro para ellos, ellas. Entonces, creo que este es un tema de todas, todos y todes, y gracias por estar aquí conectadas con nosotros. Voy a leer algunos comentarios. Me gustaría también plantear lo que se usa estas posiciones políticamente, ya que tú lo decías, Hugo, es algo interesante el uso político de estas luchas. Vamos con otros. Juiz nos dice, solo considerar que también ser heterosexual es sano y se debe respetar y visibilizar. Muchas gracias, Judith. Vamos a comentar eso, creo que es importante. Diana nos dice, me encanta que toquen temas de controversia que no deberían de serlo. En mi opinión, las personas que no están a favor de los derechos LGBTIQ+, retrasan el avance social y humano. Además, dice mucho del tipo de personas que son, ya que ¿por qué te molestaría que una persona fuera libre y tratada con dignidad solo por tener una orientación sexual que no obedece a la heteronormatividad que se nos ha impuesto?
Y yo he preguntado esto muchas veces y solo me dan respuestas sin sustento, basadas en estereotipos, prejuicios e ignorancia. Que viva la diversidad y la libertad. Ay, gran Que comentario. viva, Diana. Muchísimas Gran gracias. comentario. Gracias por ese comentario. Lupita nos manda saludos y agradece que leamos sus comentarios. Saludos a ti, Lupita. Besazos hasta donde quiera que estés. Centro de Orientación e Información de VIH-Sida-AC nos dice abrazos a todas las familias diversas. Muchas gracias. Familias diversas es un tema que si no tratamos ahorita vamos a proponer para después. Karina Hernández nos dice, creo que nos falta mucha empatía e información sobre la diversidad sexual. Empatía, no hemos tocado el tema de la empatía. Vamos a hablar ese tema que pone sobre la mesa Karina. Muchísimas gracias. Y por último, nos preguntan si hay alguna fundación, grupo de apoyo o institución que apoye a adultos mayores LGBTIQ+, ya que son los que han sido discriminados y violentados. Muchos han sido rechazados y abandonados desde su juventud por familias y al llegar a la vejez se encuentran en discriminación incluso dentro de la comunidad LGBT. Muchas gracias por esta pregunta. Samantha Flores creo que tiene una organización bastante interesante que es Casa de Día de los Adultos Mayores, pero no sé, probablemente aquí conozcamos a otras, pero bueno, eso podría ser de ayuda. Y también vamos a ver el testimonio de Diego. Él es un chico de 29 años, soltero, y nos habla acerca de cómo fue su proceso de aceptación desde la infancia y adolescencia como su identidad gay. Vamos a verlo. Tengo 29 años y, bueno, soy soltero. Y yo me identifico como gay. Yo me di cuenta de mi orientación sexual desde pequeño, cuando estaba en el kinder, más o menos. Como que yo estaba tomando conciencia de lo que estaba pasando con mi cuerpo y con la cierta atracción que tenía ya desde pequeño hacia personas. Y eso con los años se fue reafirmando. Y fue justo en el nivel de secundaria en el que yo decidí abrirme un poco más con unas amigas. Hubo un pequeño conflicto con una amiga porque como yo le gustaba, ella se choqueó mucho cuando yo le comenté. Entonces tuve que fingir que era bisexual. Pero ya después dije, no, pues, ¿para qué quieres complacer a otras personas? Entonces, como mis papás revisaban nuestras conversaciones de Messenger, porque compartíamos una computadora, somos una familia grande, entonces compartimos una sola computadora. Entonces, yo no sabía que se guardaban las conversaciones, entonces mis papás revisaban las de los 4 hermanos que somos, y yo platicaba sobre ciertos sentimientos que tenía hacia personas y también ciertas pláticas que podrían ser consideradas un poco de riesgo para la edad en la que yo estaba. Tenía 15 años más o menos, 14, 15. Entonces mis papás lo que decidieron fue llevarme nada más a mí a un parque de aquí también en Tlatelolco para hablar pues, sobre qué estaba pasando, ¿no? Entonces mis papás hablaron conmigo y me dijeron que yo me sentía desplazado por las mujeres y que tal vez lo que yo sentía no era una fase, ¿no? Como muchas veces lo comentan. Entonces me dijeron que hasta los 18 podía confirmar y me siguieron tratando como me habían tratado siempre, ¿no? Pero yo ya en ese momento había entrado a la prepa y ahí ya conocí más personas que se identificaban como personas lesbianas, bisexuales, gays o incluso trans. Entonces eso dio como un empuje a que yo viviera o aceptara de forma más clara mi orientación, aunque ya la tenía clara, pero era como todavía un refuerzo. Y pues me senté con ellos a hablar y ya les dije, pues así como me dijeron a los 15 que les confirmaban a los 18, pues aquí está la confirmación, ¿no? de lo que soy. Y pues digo, hubo lágrimas, pero todo estuvo bien. O sea, más libre, no porque mis papás fueran represivos, ¿no? Sino porque obviamente al no comentar ciertas cosas a veces te sientes con menos libertad, ¿no? Gracias, Diego, por compartirnos tu experiencia. Me parece increíble este testimonio, porque justamente en el bloque pasado cerrábamos hablando de cómo es que se puede complicar muchísimo más este proceso cuando pues la familia es tal vez el primer lugar donde nos encontramos con esta discriminación. Y en el caso, en los dos testimonios que hemos visto, ¿no? En el caso de Mercedes, ella dijo, salí con un hombre, y, o sea, como para convencerme de que tal vez no era lesbiana. Y en el caso de él, o sea, lo que recibe de su familia,
estás confundido, no has tenido mucha suerte con las mujeres y sobre todo esta parte de a los 18 ya vas a saber, ¿no? Y tú decías justamente, Alejandro, como si antes no tuviéramos esa capacidad, ¿no? Quiero partir aquí del comentario que nos hicieron favor de llegar de la heterosexualidad. Ser heterosexual también es sano. Yo quiero puntualizar, ser es sano, a secas. Exacto. El no ser es insano. Mi tema es el desarrollo personal y la calidad de vida. Como especialista en semiología de la vida cotidiana tenemos un aforismo básico. El origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Que sin darnos cuenta no somos quien somos en esencia. Empezamos a disfrazarnos y a ejercer un falso personaje dentro de la diversidad sexual, ¿o no? Que nos lleva a vivir una vida que no nos corresponde. Esto sucede con todos los seres humanos. Entonces, por supuesto, ser es sano y esa es la llamada, a ser quienes somos ya. Pero para saber quiénes somos, híjole, hay que ir escarbando muchas capas de lo que no somos. Y hablo de diversidad sexual, yo hablo de cualquier otro aspecto porque lo padecemos todo el mundo. El heterosexual también es parte de la diversidad sexual, no claro. es punto y aparte, es parte de la diversidad sexual humana. Aquí hay algo que quiero puntualizar y que tiene que ver completamente con la calidad de vida. Vamos a poner una estructura. La estructura básica de las personas, del individuo, consta de dos partes. La esencia, el código genético, lo que soy de forma innata, aquí viene la orientación sexual, nacemos así. Y luego viene lo que le llamamos el código cultural, que es el aprendizaje, los condicionamientos, y podríamos denominarlo la personalidad. ¿Okay? Somos esta mezcla de ambas cosas y es importante darnos cuenta. Lo que es innato, como la orientación sexual, lo traigo y no lo puedo cambiar. Así es. Y dentro de las cualidades o características que tenemos, son infinitas las características que traemos de genética, de fábrica. Pero nacemos en el entorno social y se nos va educando de diferentes maneras, de diferentes cuestiones. Hay una bola de creencias de acuerdo al lugar y a la época. Entonces, siempre vamos a estar en esta relación. La vida es una relación. La relación que existe entre el individuo y su entorno, es decir, el principio de realidad. La calidad de la vida depende de esta relación. A mayor relación, a mejor relación, cuando es más armónica mi relación con el entorno, es mayor la calidad de vida. Si mi relación no es buena con mi entorno, la calidad de vida baja. Entonces, quiero partir de esto. Es muy importante conocernos, es muy importante saber quiénes somos, qué es lo que no somos, para que a partir de ahí vayamos adquiriendo herramientas para relacionarnos con el entorno, ya sea más favorable o menos favorable con relación a ciertos aspectos de mi ser, como lo podría ser la orientación sexual. Y que justamente con esto que mencionabas, este código cultural, como de todas estas creencias, ideas que nos llegan, o sea, que nos bombardean prácticamente en este proceso, son muchos filtros casi los que hay que pasar, y eso me hace pensar en un término que es muy importante para entender la discriminación y la desigualdad, que es la interseccionalidad. ¿A qué se refiere esto, Ninel? Sí, yo al escucharte pensaba en eso precisamente. Las personas no solo tenemos una identidad, tenemos muchas identidades, ¿no? Soy mujer, soy lesbiana, soy feminista, soy activista, tengo prácticas espirituales con las que me identifico. Y todos estos cruces dan lugar a una condición que me permite experimentar o más privilegios o más sesgos, más injusticias y demás, según la condición, ¿no? Mientras más heterosexual, más blanca, más adulta, o si fuera hombre, pues tendría como mejores condiciones, tendría más posibilidades de privilegios. En este caso, nombré
puras cosas que son no normativas y que me llevarían a experimentar una relación con el entorno de mayor dificultad, ¿no? Y se invita a que hagamos un análisis de la realidad con todos estos cruces, ¿no? Con la clase y también, ¿no? Y al hacer estos cruces, pues actuar en consecuencia. Y lo quiero ligar también a la pregunta de a dónde podían acudir personas como para ir tejiendo estas redes, ¿no? Y mencionabas ya a Samantha, y estoy totalmente de acuerdo. En realidad yo no tengo un número para LGBT mayores, pero sí quería invitarles a las personas sáficas que somos mujeres que tenemos que nos relacionamos afectiva, eróticamente con otras mujeres, o también a personas a personas trans y no binarias que se sientan incluidos, llamados por este término, a que nos busquen en el consultorio sáfico. El consultorio sáfico es un espacio gratuito en el que pueden llamar, agendar videollamadas o establecer comunicación por correo electrónico para hablar acerca de la sexualidad, de la disidencia sexual, de las cosas que les están atravesando, ¿no? Y les estoy invitando a que nos llamen al 55 66 51 90 13. Y nos pueden encontrar ahí de lunes a jueves, de 10 a 4, o que nos busquen como consultorio sáfico, y ahí van a encontrar una página donde podrán tener como otros medios de interacción. Y van a estar atendidos por otras personas sáficas, ¿no? Que vamos a compartir de alguna manera su vivencia y con quienes podemos construir conjuntamente. Y también les invitaría tenemos círculos de reflexión una vez al mes. Y el próximo es precisamente sobre autoerotismo a fin de mes, y bueno, ya estaré dando información. Perfecto, sobre eso. muchas gracias. Sí, porque es muy importante justo tejer estas redes de apoyo, ¿no? O sea, si no se encuentra tal vez en la familia, hay otras personas con las que podemos tejer estas redes y estas dinámicas de acompañamiento y de espacios seguros, ¿no? Sobre todo. Y justamente cuando hablas de la importancia de este análisis de la realidad al entender los diferentes términos, pues justamente hablábamos de que lo personal es político. Y que uno de los argumentos que se ocupa es decir es que están politizando todo, lo están mezclando, y tú tienes algo que decir al respecto. Sí, lo que pasa es de que me llama la atención que son justamente los discursos sutiles de homo, lesbo, bitransfobia, ¿no? El problema no es que ustedes pretendan ser. En primer lugar, ya lo decía hace un rato, no es que pretendamos ser, somos y estamos. Y tenemos derechos, ¿no? Entonces, lo segundo es cuando se dicen cosas estas como, es que el problema es que lo politizan. Todo es política. Si no se hiciera la política y si no se luchara políticamente, las personas, mujeres que nos están hablando, pues no tendrían derecho a hablarnos, porque todavía tendrían que pedir permiso al hombre, al paterfamilias, para poder hacerlo, ¿no? Quienes criticaban el matrimonio igualitario, pues también, ¿no? Tendrían que haber pasado por ese tipo de casos. No tendríamos derechos de muchos tipos, no solamente las personas LGBTI. Entonces creo que hay que pensarle mucho en ese tipo de cosas, porque lo personal es político y lo sexual es político. Y eso lo hemos aprendido y hemos tenido que hacer una lucha política por el ejercicio de nuestros derechos, no por obtener derechos, por el ejercicio de los derechos, porque los derechos ya existen. Y otra cosa que quería comentar muy rápido es las personas que señalan que no les gustaría tener hijos así y este tipo de cosas, y decíamos, la familia es la primera que discrimina.
Yo en esos casos siempre les pregunto, si reflexionan muy profundamente, ¿qué pesa más? ¿El amor por los hijos o el prejuicio social? Y en ese sentido, entonces creo que una reflexión bien interesante cuando la gente dice, es que, ¿por qué Dios me hizo esto? Es que, ¿por qué me mandó este castigo? Es que, ¿qué hice mal? ¿No? Que son como palabras prototípicas, ¿no? Arquetípicas de las papás que tienen hijos LGBT a propósito de los testimonios. Es que no hiciste nada mal, porque la diversidad sexual no es mala, es tan natural como cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué va a pesar más en tu criterio? ¿El amor, el acompañamiento a tus hijos, el verlos crecer, el estar orgulloso, orgullosa de sus adelantos, el acompañarle cuando tienen un problema? ¿Te vas a perder sus abrazos, te vas a perder su cariño por un prejuicio? Piénsale bien, porque si cuando tú decidas no aceptar a tu hijo, a tu hija, a tu hija, estás decidiendo su vida y estás decidiendo tu destino. Y entonces, ¿qué va a pesar más en esa decisión? Yo creo que eso es bien interesante, porque la cultura la podemos modificar. Podemos buscar formas de insertarnos en sociedad, pero perder a alguien por un prejuicio... Es justamente donde debemos tener esas pláticas que tú decías, ¿no? De Sí. echarnos ese clavado y de reflexionar Y realmente. de pensar realmente lo que estamos diciendo y Así es. haciendo. Vamos a ver el mensaje que nos tiene preparado Fernanda Tapia y regresamos para seguir platicando. Hablemos del amor, pero el amor diverso en los tiempos de la post-pandemia. Bueno, no es que antes la comunidad LGBT+ no existiera, es que, bueno, ahora pues ya la podemos promover, visibilizar y mostrar. Ay, Dios, sin el peligro de que reciban el escarnio o el desprecio social. Bueno, no tanto, porque todavía hay personas muy homofóbicas, pero bueno. De hecho, el director de cine Woody Allen tiene un chiste sobre las ventajas de la bisexualidad. Afirma que así se duplicaban las posibilidades de ligar en el antro o en el bar de preferencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cuestionarnos ese mito de que toda la población lésbico, homo, gay, bi, son predominantemente promiscuos. Como si el ser sexualmente diverso implicara necesariamente un estilo de vida dedicado a los placeres carnales fugaces. Ahora, ¿qué creen? No todas las personas LGBT ni son poliamorosos o monógamos seriales, ¿no? De que cambian de pareja, ¿no? De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, después de hacer un seguimiento de 12 años a parejas diversas, encontraron que las parejas, por ejemplo, de 2 hombres son más estables que otras. Por ejemplo, las parejas de mujeres, 2 mujeres, tienen 2 veces más probabilidades de separarse, mientras que las parejas heterosexuales tienen 1.5 más posibilidades de divorciarse. Por todo lo anterior, una relación consensuada entre adultos, por ejemplo, del mismo sexo, no debería escandalizarnos. Esto mismo aplica, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay todavía lugares donde a parejas interraciales las ven con mucho prejuicio y barreras que uno creería que ya había desaparecido eso desde hace muchos años. Para combatir lo anterior, debemos como sociedad dejar ya de etiquetar a los demás. Mire, las etiquetas son buenas para clasificar los tarros de mermelada, que si la cantidad de sodio o el azúcar, pero no para las personas. Lo seguimos usando para defender derechos, pero nada más. Y esto nos lleva a la pregunta que muchos heteros mal enterados se hacen. Ay, pero ¿qué es lo que quieren los LGBT? Y entonces ellos responden lo mismo que cualquier heterosexual, una relación duradera, de calidad, porque todos los seres humanos, y eso etiquetas aparte, necesitamos afecto, apapacho, cachondería y estabilidad emocional. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias a Fer por siempre darnos mensajes tan certeros y que proponen tantas líneas para poder comentar. Ninel, ¿nos querías decir justo de lo que hablábamos? Escuchando a Héctor, pensaba que en efecto las familias al enfrentarse a esta situación y decidir que claro que no quieren perder a ese ser a quien aman, tienen que vivenciar un duelo.
¿no? El duelo de todas las expectativas que generaron como familia y socialmente sobre lo que esperaban de esa persona. Claro. Y poder acompañarse de otras familias que ya han experimentado ese proceso, que saben que lo importante es la persona, que han podido saber cómo confrontar en las escuelas, en los trabajos, en la familia ampliada, la aceptación de ese ser amado es fundamental. Claro, así ¿No? es. Hay que combatir esas fobias de manera internalizada, ¿no? Y la manera de apoyar no implica necesariamente pertenecer a la población, implica sentir empatía, saber que esa persona es importante. Exacto. Y que Claro. perdón. Nada más una cosa rápida. Es que eso de la empatía es tan fundamental. Como yo no necesito ser de raza negra, por llamarle de esa manera, para ser solidario con lo que entiende, con la problemática que vive una persona por su discriminación hacia su cuerpo racializado. No necesito ser indígena porque luego viene todo este conflicto. Es que si apoyas seguramente es que por ahí andas, ¿no? La verdad es que un poco de empatía nos hace mucho más falta que la cantidad de odio tan desmesurado que estamos viviendo en general, Así en es. general. Vamos a ir a una pausa, pero no se vayan, porque regresando ya hemos puesto sobre la mesa y hemos puesto en contexto a nivel social cómo nos está afectando esta LGBTI-fobia, pero ¿qué pasa con estas actitudes cuando queremos construir vínculos sexoafectivos? ¿Cómo pueden lastimar o cómo pueden obstaculizar la construcción de estas relaciones cuando persisten esas actitudes LGBTI-fóbicas? Así que no se vayan, estamos hoy en Viernes de Pareja, en Diálogos en Confianza, aquí en el 11, su casa. No se vayan. El proceso de revelar la orientación sexual o identidad de género depende del entorno cultural y social. No todos lo hacen porque tratan de evitar posibles repercusiones sociales negativas. Fobia viene de un vocablo griego que tiene dos acepciones, miedo y aversión. La homofobia o la LGBTI-fobia se refiere justamente a la segunda acepción, es aversión a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual no normada, a todo lo no heterosexual. Los homofóbicos no le tienen miedo a los homosexuales, le tienen aversión. Se espera que seamos heterosexuales, que tengamos una expresión y una identidad de género de acuerdo a los genitales que nos dieron al nacer. Necesitamos entender que las personas somos diferentes, siempre somos diferentes. Hay varias fuentes que generan la homofobia. El primero son prejuicios o ideologías religiosas, principalmente el machismo. Claro. Lo comentamos en un rato más. Y otra gran fuente puede ser el rechazo a la propia homosexualidad. Hemos avanzado mucho, sin duda. Ha habido un trabajo de muchos años, de varias décadas ya, del trabajo de activismo, que hay política pública, que hay legislación, que hay programas, que hay instituciones que no se tenían. Este avance genera reacciones que son muy peligrosas. Claro. Mientras más se avanza, más encontramos discursos de odio. Claro que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia y hay muchos prejuicios. Es más fácil criticar que conocer, que aprender, que investigar y reflexionar. El tener una orientación no heterosexual no es absolutamente causa de ninguna disfunción, ni psicológica, ni física, ni de ningún tipo. Las orientaciones sexuales, disculpen, son una gama amplia del abanico de la diversidad sexual humana. Si yo digo soy bisexual, soy homosexual o soy heterosexual, inmediatamente estoy dando una contextualización que es pública. Los heterosexuales son heterosexualmente públicos. Porque luego dicen, ay, es que ¿qué más quieren? Una vida común y libre de violencia, como la tuya, libre de violencia. Exacto.
Diálogos en Confianza te acompaña con los temas que son relevantes para ti. Sintonízanos la próxima semana y únete a la conversación. Cuando la hiperactividad física se desencadena y no se está satisfecho con la imagen corporal, se puede desarrollar un trastorno de la conducta que se llama vigorexia, es decir, cuando una persona se excede al practicar ejercicio. El lunes hablaremos de sus riesgos. Este martes te invitamos a reflexionar sobre la importancia de evitar la desintegración familiar, situación que deja una profunda huella en las personas, ocasionada a veces por la indiferencia o ausencia de los padres o tutores. La infidelidad puede causar un gran daño emocional, pero también es una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación de una relación que no da más. El miércoles, conoce qué emociones están detrás de la infidelidad y por qué una persona llega a ser infiel. Este jueves hablamos de los jóvenes como agentes de cambio, ya que constituyen el presente y futuro de la sociedad. Su integración y contribución a la comunidad son fundamentales. Sin embargo, conectar con ellos no es sencillo. ¿Cómo involucrarlos a participar? ¿Sientes que ha terminado la diversión con tu pareja? El viernes, en Diálogos en Confianza, analizamos la satisfacción en la relación amorosa como elemento sustancial para restaurar la chispa y la conexión emocional. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por la aplicación 11+. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate al 55 51 66 40 00. Este es un espacio para ti. Te esperamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros, Viernes de Pareja en Diálogos en Confianza. Hoy, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Lesbofobia y la Transfobia. Y justamente les preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cuáles son las repercusiones que existen de estas actitudes en la construcción de vínculos sexoafectivos, Alejandro? Ahí va. El programa se trata de amor de todos los colores. Si una característica tiene el universo es ser diverso. Para donde voltemos hay diversidad. La sexualidad no es la excepción. Amor. En semiología de la vida cotidiana definimos el amor como anhelo de plenitud de ser. Nuevamente aterrizamos en el quién soy. Cada uno de nosotros somos un personaje absolutamente diverso, somos únicos e irrepetibles. Entonces mi manera de ser en la vida es único e irrepetible. Tengo que descubrir quién soy, asumirlo y vivirlo para poder vivir en plenitud. Por lo tanto, la plenitud es particularísima para cada persona. A lo que te invito es a profundizar en ti, a conocerte, a quitarte las capas de cochinada que puedas tener con relación a los condicionamientos en todo aspecto, pero muy puntualmente en la diversidad sexual, y te vivas como lo que eres, sea lo que sea que eso signifique, claro, para que vivas en plenitud. Y que eso te puede permitir construir relaciones. Solamente eso te permite vincularte con el mundo, no solamente con una pareja, con el mundo. Solamente te puedes vincular siendo quien eres. Claro. Ninel, ¿tú qué opinas? Si no hay aceptación, no puedo poner en realidad qué es lo que tengo para vincularme en ningún sentido con otros seres, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Y si el contexto me lo impide, si no me permiten o niegan mi ser lesbiana, no me permiten presentar a una pareja, si la tengo, que tenga acceso a los espacios de socialización como el resto de mis compañeras para quien estudia, para quien trabaja, se van cortando las posibilidades de desarrollo personal y por lo tanto de interacción con la familia y con la familia afectiva que construimos y con la de nacimiento. Es fundamental transformar las relaciones y aceptarnos como personas para poder estar y ser. Gracias, Ninel.
Pues yo quisiera terminar diciendo que es muy importante efectivamente vivir en plenitud y eso tiene que ver con la individualidad de cada quien. Pero también es algo importante que, porque hay quien dice, ¿por qué no me dejan vivir mi machismo? ¿No? Hay quien dice, ¿por qué no nos dejan vivir si yo quiero ser un macho? Porque tu machismo, por definición, no es igualitario. Porque tu machismo, por definición, es violento. Porque tu machismo, por definición, violenta a otras personas que no piensan como tú o que no son de tu género y a las que se les ha dado menor poder cultural y políticamente hablando. Por esa razón, que cada quien sea como sea, pero que sea en el respeto y en el derecho, en el respeto a los derechos de los demás. La heterosexualidad es parte de la diversidad, pero no la heteronorma. La heteronorma es aquella que te hace pensar que solamente hay una forma legítima de poder vivir tu sexualidad y de poder vivir tus emociones. Claro. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo. No queremos convertir a nadie. Lo que estamos exigiendo es respeto, como lo puede exigir cualquiera. Termino diciendo, no queremos un derecho más, pero no podemos permitir un derecho menos que cualquier otra persona. Una cuestión rapidísima. Claro. El machismo da por sentado que el hombre es superior a la mujer. Sí. De entrada, eso es disfuncional. Claro. Aquí lo que se busca es igualdad en la diversidad. Exacto. Y que la heterosexualidad es superior a cualquier otra orientación sexual. Así es. Yo tengo una pregunta, y que brevemente, ¿qué le dirían a personas que hoy nos están viendo o que probablemente tienen a alguna persona cerca que viven en el closet y esta violencia también, o sea, no salir del closet todo es mágico, hay mucha violencia alrededor de salir del closet? ¿Qué le dirán a esa persona que está a punto de dar el paso, que se encuentra en una relación escondida y que su decisión es querer salir a demostrar el amor como todas y todos? Cada cosa en su momento. Es un proceso. El proceso de reconciliación con uno mismo en cuanto a la orientación sexoafectiva toma su tiempo, justamente por toda la basura que vivimos. Salir del closet hay que hacerlo en el momento justo, ni antes ni después, pero es mandatorio hacerlo para poder tener una vida plena. ¿Y qué le dirán, perdón, aunando a lo que nos preguntaba Lalo, qué pasa cuando tal vez no se sale porque puede ser riesgoso? Acudir a terapia, claro. Acudir a orientación. Claro. Se sale muchas veces del closet. Estamos saliendo del closet continuamente. No se sale del closet una sola vez. Salir del closet cuando sientas fortaleza para hacerlo de poco a poco, con personas que consideres que van a tener una reacción adecuada, que no te van a rechazar. Hablar de poco a poco, no en la fiesta de Navidad con toda la familia, sino tal vez con la hermana, el hermano, con quien tengas mayor cercanía, más afinidad, e ir construyendo bases de apoyo en grupos de pares. Sí. Nos quedan 3 minutitos. A ver, rapidísimo, algo importantísimo. Tenemos la idea de que salir del closet es todo un ritual y algo que hay que preparar, y justamente salimos del closet constantemente por la heteronorma. Salir del closet es tan simple como cambiar una letra. En vez de decir salí con mi novia, salí con mi novio el fin de semana. Ya salí del closet. No entenderlo como un acto de confesión. Esto no es un acto religioso donde tengas que confesar, porque la confesión va como la solicitud de perdón. Y ya lo decía yo hace un rato, no necesitamos legitimar nada. Somos. Simplemente piensa en la manera de comunicarlo. Y a quién se lo comunicas, cómo se lo comunicas y en qué momento se lo comunicas. Y punto. No esperes ni perdón ni olvido. No esperes bendición. Ni visto bueno. Dalo por hecho. Va a haber un proceso, las cosas van a cambiar, pero al final estar fuera del closet tiene mucho más ventajas, te da mucho más fortaleza humana, personal, etcétera, que estar dentro. Y eso es bien importante. Y recuerda que así como para ti fue un proceso aceptar tu propia orientación sexual, identidad de género, para las demás personas también. Y la primera reacción no siempre va a ser la más permanente. Claro. Salir del closet es un acto de amor.
no lo comunico para que a ver si me aceptas. Lo comunico para que sepas quién soy y me trates como quien soy y no como quien te imagines que debería de ser. O quien crees que yo debería de ser. Exactamente. Les agradezco muchísimo a los tres, de verdad que ha sido una gran conversación. Nos han enseñado muchísimo y me da mucho gusto que sí existan estos espacios y que Diálogos en Confianza siempre será un espacio seguro y con el que se habla de los temas con mucho profesionalismo. Y pues aquí estaremos siempre. Así que gracias, Lalo. Gracias también por traer la voz de la audiencia. Minat, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que participaron, con Castellanos, Lupita, también nos escriben Irene, todas las personas que estuvieron aportando a la conversación. Muchas gracias. Espero que este programa haya sido muy reconfortante para ustedes y para todas las personas a las que les pueden compartir toda esta información que es valiosísima. Recuerden, el Día Internacional contra la Bifobia, Homofobia, Lesbofobia y Transfobia es importante para cambiar sociedades opresoras. Por supuesto, y sobre todo para incitarnos a una reflexión crítica, a replantearnos y, por supuesto, a abandonar creencias que abonan a la discriminación, a la violencia y a vivir en una sociedad que es desigual y que no trata a todas las personas con los mismos derechos. Así que bueno, pues esto ha sido todo en Diálogos en Confianza. Les agradecemos muchísimo y es tiempo de teatro con Andrés Castuera. La oferta que pueden encontrar este fin de semana y en días próximos, ya tienen plan. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por El 11. Hoy nos toca nuestra ya acostumbrada cita bimestral con una de las propuestas más novedosas y originales en lo que respecta a la forma de ver y hacer el teatro en formato breve. Teatro en versiones, que durante mayo y junio llega a su capítulo 5 con el título de Búnker. 4 versiones de una sola premisa en 1 hora en un foro en 4 escenarios y lo mejor todo por un boleto. En esta ocasión la premisa es: cuando sonó la alarma, Samuel supo que él ya estaba dentro. Los personajes son Samuel y Muerto y las compañías que participan son Teatro Amanecer, Todito y Nadita Creartista y Bulldogs Teatro. Samuel está encerrado en un lugar donde no sabe dónde está, pero no quiere saber las razones. Sam está con su hermana confinada a causa de la pandemia y la supervivencia depende de ellas mismas. Samuel nos mostrará que la ternura puede ser también un arma mortal. Y en la última versión, Samuel está muerto, pero de risa. ¿Cuál de estos 4 búnkers te hará sentir más seguro o te dará más ansiedad para escapar? ¿Te atreves a mostrar tus calabozos internos en una mazmorra ajena? Vamos a ver una probadita de estos 4 búnkers. De regreso, te digo dónde, cuándo y cómo puedes formar parte de la 5ª entrega de Teatro en Versiones. Vamos a ver. Mi egoísmo me llevó a alejarme de ustedes, a no abrazarlos, a no demostrarles mi amor. Búnker versión 1. Es la historia de un hombre que se encuentra encerrado en un lugar misterioso, distinto, algo que jamás había visto, oscuro completamente, como pueden ser nuestros pensamientos a veces. Y está deseando salir de él, aunque sea a ver una última luz, esa última luz que podemos ver al final del camino. ¿Alguien me escucha? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Debo calmarme. Búnker versión 2 es una gran experiencia. Creo que ha sido un aprendizaje para las 3 creadoras que estamos en este proyecto. Desde que iniciamos en Versiones, creo que ha sido increíble. Es una gran oportunidad para las 3 que pues vamos empezando en este mundo laboral del teatro. Creo que ha sido explorar, ver qué funciona, ver qué no. Si funciona un vaso o funciona el otro, ¿no? Creo que eso ha sido increíble. Tómatela. Lili, tómatela. ¿Tú te la vas a tomar? ¿Y qué no me vas a responder? Dime algo. Respóndeme. Llevo días conviviendo con una sombra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo te tengo que cuidar a ti.
versión 3 es una obra maravillosa donde hay 2 personajes. Uno se llama Samuel y el otro tienen que esperar a verlo. Tienen que venir a esta obra porque son como 4 obras juntas con una sola premisa. Es lo que me gusta de teatro en versiones. ¿El joven que desapareció merece un castigo? Mi hermano siempre dijo que no era tan malo como yo decía. Está, ¿lo ves? Yo sé que tu hermano es un buen chico. Verás que cuando encuentre a este joven desaparecido, todo volverá a la normalidad. Está buenísimo. ¿Sí le gustó? Claro. Pero está relleno de carne. Ah, es que le dije que a mí me encantaba la carne. Búnker, versión 4. Nosotros vamos a cerrar con comedia. Tenemos la premisa, Samuel y el muerto, pero el muerto no está tan muerto y Samuel no está tan vivo. Quiero que el público salga de Búnker, versión 4 con una sonrisa. Y como uno de los actores, que salga adicto, pero al teatro. 4 dramaturgos diferentes, 8 actores en escena o más, si es que tienen roles. Y por un boleto, la verdad es que es algo muy, muy padre. No solo es un escenario, no es trato convencional. Me encanta el proyecto de teatro en versiones. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudar? ¡Cállate los hocico! Nos van a levantar. ¿Quién? No podemos decir el nombre. O sea, sí soy. En una hora recorrerás los 4 escenarios del Foro MITS con 4 propuestas creativas, pero basados en la misma premisa dramática. Saldrás de esta experiencia teatral dando testimonio de la capacidad de la creatividad que tiene el teatro independiente mexicano de renovarse, mostrando siempre nuevas propuestas. Teatro en Versiones, capítulo 5, Búnker, te espera los domingos a las 4:30 en el Foro MITS en Galería Plaza de las Estrellas. Y ahora es momento de nuestro recorrido por la cartelera semanal. Empezamos nuestro viaje de hoy en el Teatro del Milagro en la Colonia Juárez para la última o más reciente producción de teatro Luna de Papel, una luna entre 2 casas, la historia de 2 personajes con grandes diferencias. Uno de ellos introvertido y se expresa a través de la música y el otro es totalmente jovial y quiere buscar amigos. Una prueba de que resolver nuestras diferencias y vencer nuestros miedos puede ser el principio de grandes amistades. Una luna entre 2 casas. Y ya que estamos en la Colonia Juárez, vámonos ahora al 77 Centro Cultural Autogestivo para la obra Cartas al Fin del Mundo, una obra que nació en su versión teatrín justamente durante la pandemia y habla de la angustia que vivieron nuestros jóvenes causada por el COVID-19. Es una celebración de que se ha vencido al final ya con este monstruo que fue los ataques de ansiedad que tenían nuestros jóvenes durante la pandemia. Cartas al Fin del Mundo. Y ahora nos vamos al Teatro Casa de la Paz en la Roma Norte para conocer una función más del proyecto de Carlos Virgen llamado Espejismos Corte A. Una crítica al abuso del poder que hay dentro de la creación teatral, pero con la técnica de teatro verbatim, es decir, que todos los diálogos de los personajes están basados en testimonios que se recaudaron de personas reales. No podemos perdernos este experimento. Espejismos Corte A de Carlos Virgen. Y ahora vámonos a nuestro recorrido por el Teatro del Interior y en esta ocasión nos vamos al Teatro Universitario Los Jaguares en Toluca para la obra El Árbol de una de las dramaturgas más icónicas de nuestros tiempos, Elena Garro. En esta historia vamos a conocer a 2 mujeres. Marta, una mujer de clase alta que recibe a una mujer, Luisa, una mujer indígena de orígenes muy humildes. Una confrontación entre 2 realidades de las mujeres en México. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo. Por el 11.